Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y ya estamos de regreso en una nueva serie de arquitectura de los negocios, en la que vamos a hablar de Pemex, la empresa productiva del Estado encargada de explotar, producir, refinar, distribuir y comercializar principalmente petróleo y gas. Estamos hablando de una compañía fundamental para la economía e historia de nuestro país y del mundo, por el papel tan importante que juega en el suministro y la estabilidad del mercado energético global. Y bueno, también hay que decir que siempre ha generado mucha polémica y opiniones divididas en cuanto a cómo debe manejarse y si es o no competitiva a nivel global. Pemex tiene deuda de corto y largo plazo por 105,000 millones de dólares. Pemex es una bomba de tiempo. El grado de inversión. Le cuesta trabajo colocar dinero en los mercados. Como un paciente en agonía o en un coma severo, del cual pues puede recuperarse, pero posiblemente también puede no hacerlo. Tiene un problema estructural que no se puede resolver de la noche a la mañana. En esta serie primero vamos a hacer un recorrido por su historia. Después vamos a ir desglosando cómo está organizada con sus diferentes subsidiarias. También vamos a hablar, por supuesto, de su situación actual, qué sí funciona en Pemex, que quizá muchos de nosotros no sabemos o no conocemos, y qué no, hasta llegar a sus estados financieros y lo que viene para la petrolera. Además, les quiero compartir que a principios de mi carrera periodística reporteaba cubriendo el sector energético. Entonces, me tocó estar presente en muchos eventos del sector empresarial, de Pemex, de think tanks, de la Cámara de Diputados, etcétera, en donde analizaban la reforma energética que sería aprobada en el 2013. También fui a una plataforma petrolera en Veracruz, la plataforma Centenario, que ya les platicaré más adelante, pero que tenía un valor aproximado de 700 millones de dólares. Y también me tocó cubrir algunas rondas petroleras donde hacían licitaciones públicas para empresas tanto nacionales como extranjeras petroleras. Así que todo eso les iré platicando a lo largo de esta serie. Sin duda es un tema que me apasiona muchísimo y que sé que es de mucha relevancia para diferentes sectores de nuestra economía, en los que seguramente algunas y algunos de ustedes trabajan o tienen que ver. Así que espero que les agregue mucho valor. Así que hoy vamos a empezar con la historia de Pemex. Para esto platiqué con Fluvio Ruiz. Él es analista del sector petrolero muy reconocido, que fue consejero profesional de Pemex. Hoy es profesor asociado del CIDE y tiene una relación muy peculiar con Pemex y la industria petrolera. Porque, déjenme decirles que nació en Veracruz, allá creció, y cuando iba a la escuela, para que me entiendan, un día los visitó el señor Cantarell para contarles la historia de cómo descubrieron ese yacimiento petrolero que fue nombrado en su honor, que ha sido tan importante para la economía. La historia petrolera de México podríamos decir que inicia a principios del siglo XX, en 1901, cuando se empezó a explotar el primer pozo rentable económicamente. Porque antes de 1900, digamos que la producción de petróleo crudo en México no era muy significativa, había muy pocos recursos para hacer explotar el negocio. Pero recordemos que la industria petrolera surge a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, cuando se perforan los primeros pozos. Y bueno, y aquí un dato cultural, petróleo viene del latín y quiere decir aceite de piedra. Petro es piedra y óleo aceite. Y se conoce desde los romanos y en la antigua China, pero no había sido explotado de forma industrial hasta el siglo XIX, cuando empiezan a buscar alternativas de energía para el alumbrado público, las luces en las calles. Entonces, de las primeras explotaciones del petróleo, se utiliza el queroseno para esto y se dice que salvan así a las ballenas de la extinción. ¿Por qué? Pues bueno, las ballenas las cazaban, seguramente habrán leído o escuchado, para utilizarlas en diferentes procesos industriales. Entre ellos, usaban su grasa como forma de combustible y el barril de aceite de ballena se negociaba en los mercados públicos. Tenía un precio promedio de $1.77 por galón entre 1845 y 1855, de acuerdo con datos de The American Association of Petroleum Geologists. En este negocio estuvieron pescadores vascos, cántabros e islandeses desde la Edad Media y después entraron ingleses y holandeses. Entonces, con el descubrimiento del queroseno, el mercado del spermaceti, como también se conocía el aceite de ballena, se desploma en pocas décadas. Se dice que en 1876 había una flota dedicada de 735 barcos que se redujo en pocos años a menos de 40 y el precio cayó de $1.77 por galón a solo 40 centavos. No obstante, pues el aceite de ballena seguía siendo demandado en el siglo XX como aditivo automotriz y las ballenas seguían siendo cazadas. Y bueno, otra industria que déjenme decirles tuvo un boom a mediados del siglo XIX fue el guano.
El guano no es otra cosa que excremento petrificado de aves y se descubrió que era un excelente fertilizante. Entonces empiezan a explotarlo a nivel industrial al grado que Perú tuvo una época conocida como la República del Guano, literalmente, donde el 80% de sus ingresos fiscales venían de ahí. A principios del siglo XX, con el avance en la química, pues aparecen ya los primeros fertilizantes a base de otros ingredientes que no eran guano. Estamos hablando de fósforo y nitrógeno, y esto sustituye la demanda del guano, que además es un recurso no renovable, igual que el petróleo. Entonces, haciendo un comparativo con el petróleo, ya les decía que en algún momento el 80% de ingresos fiscales de Perú fueron derivados de la industria del guano. Y si lo comparamos con el petróleo, en México, en uno de sus puntos más altos de producción, representó el 38% de los ingresos totales del sector público. Así que es muy interesante ver cómo la innovación crea y mata industrias. Veremos que la demanda de petróleo caiga drásticamente en los próximos años con la transición a energías limpias como la eólica y la solar. Así como el aceite de ballena o el guano dejaron de ser demandados en favor del petróleo y los fertilizantes de fósforo y nitrógeno. Pues bueno, esa es una pregunta que ya se ha planteado mucho, que dicen que a pesar de la llegada de las energías limpias, los combustibles fósiles perdurarán todavía por bastantes años. Entonces, regresemos a México. Desde mediados del siglo XIX se descubre petróleo que brotaba en la superficie en zonas como Tabasco, y a estos brotes se les llamaba chapopoteras. Sin embargo, no es hasta principios del siglo XX, cuando ya la industria petrolera en Estados Unidos principalmente está en un boom, y que se descubre el primer yacimiento importante en 1901 por la Mexican Petroleum Company de Edward Doheny, en la zona de Ébano, en la Huasteca Potosina. Se dice que este primer pozo fue descubierto por un ingeniero mexicano, Ezequiel Ordóñez, y ese pozo hasta la fecha sigue funcionando, o sea, lleva 123 años en operación. Es así que el régimen de Porfirio Díaz promulga la primera ley de la industria petrolera que le permite a terceros explotar, pagando con un porcentaje de regalías, por supuesto, similar a la industria minera. Y con esto empresas americanas y británicas llegan a nuestro país. Aquí es muy importante, creo que, entender el contexto histórico y cómo la industria petrolera y Estados Unidos influyeron o permitieron que Madero tomara fuerza y se pudiera gestar una revolución y cambio de régimen. Vamos a ver. Porfirio Díaz fue un mandatario pro empresa. Recordemos que durante su mandato de más de 30 años en el poder, nuestro país se modernizó, se instalaron las primeras líneas de ferrocarril, telégrafos, hubo un boom en la industria minera y la banca, y para ello favoreció la llegada de capitales extranjeros, principalmente franceses. Ya en Arquitectura de los Negocios, con la historia de Grupo Val, hablábamos de la relevancia que adquirió la comunidad de Barcelonet, que llegó primero a comerciar y después fueron fundadores de bancos como el Banco Nacional de México y el Banco de Londres y México. Bien, pues también se favoreció la llegada de capitales alemanes, ingleses y de Estados Unidos. Recordemos que en esta época el imperio más poderoso del mundo era el inglés, en el cual se decía que nunca se ponía el sol. En su clímax, el imperio británico tenía el 25% del territorio mundial y gobernaba aproximadamente igual a una cuarta parte de la población de manera directa e influía fuertemente en el resto. Por su parte, Estados Unidos comenzaba a disputarse el liderazgo en materia económica debido a la innovación que permitía industrializar procesos, bajar costos y escalar industrias que unos años antes ni siquiera existían. ¿Les suena familiar? Ya saben que la historia no se repite, pero rima. En este sentido, Porfirio Díaz fue amigo del mayor inventor de su época. ¿A quién me refiero? A Tomás Alva Edison, quien, recordemos, tuvo la genialidad de masificar la electricidad para iluminar las calles y para procesos industriales, además de inventar el telégrafo y el fonógrafo. Aquí les voy a compartir una grabación de Porfirio Díaz. Es la primera grabación que existe en voz de un presidente mexicano, en primer lugar. Y además, pues es un mensaje en el que agradece a Tomás Alva Edison todas sus contribuciones. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, ahora estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas.
Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Ahora bien, como sabemos, el poder y el dinero han estado siempre fuertemente mezclados. Y aquí no fue la excepción, porque resulta que Porfirio Díaz Jr. era miembro del Consejo de Administración y socio de varias empresas. Esto era público, no era ningún secreto, y no era criticado como hoy hemos avanzado en temas de transparencia y control de conflicto de interés. Al revés, esto era como una norma y era bien visto. Y es así que Porfirio Díaz Jr., hijo del presidente, formaba parte del Consejo de Administración de El Águila, también conocida como la Mexican Eagle Petroleum Company, fundada en 1909 por el británico Whitman Pearson. Y esta rápidamente se convirtió en una de las principales compañías petroleras en México, explotando importantes yacimientos en el país, lo que reflejaba la cercanía del régimen de Díaz con intereses extranjeros, especialmente con empresas británicas que operaban en México. El Águila termina siendo adquirida por la Royal Dutch Shell, lo que hoy conocemos simplemente como Shell, un grupo anglo-holandés y uno de los principales jugadores en la industria a nivel mundial actualmente. Esta conexión de Díaz Jr. obviamente se interpretó como una estrategia para asegurar apoyo y mantener la influencia en la creciente industria petrolera del país durante el gobierno de su papá. Hoy claramente algo así sería conflicto de interés. El apoyo del gobierno de Porfirio Díaz a los intereses petroleros británicos contribuyó a las tensiones con Estados Unidos, que estaba interesado en consolidar su influencia económica y política en México. Este contexto fue uno de los factores que influyeron en el respaldo estadounidense a la revolución encabezada por Francisco I. Madero. Ahora, dentro de las empresas americanas que operaban en México eran obviamente la Standard Oil Company, a través de diferentes subsidiarias, controlada por el mítico John Rockefeller. Tuvo una presencia muy significativa en México, aunque su influencia fue mayor en otros países de América Latina, pero competía con compañías americanas como la Dogenis Mexican Petroleum Company. Estados Unidos, que ya tenía una doctrina de influencia sobre América Latina conocida como la doctrina Monroe, veía con preocupación la creciente presencia británica en México. Había mucho temor de que una alianza más estrecha entre México y Reino Unido pudiera, desafiar la hegemonía estadounidense en la región. En este contexto, Díaz fue percibido como un aliado de los británicos. La relación entre Estados Unidos y Díaz se fue deteriorando con el tiempo. Entonces, las concesiones a empresas británicas y las restricciones impuestas a algunas compañías estadounidenses aumentaron las tensiones. Cuando Francisco I. Madero lanzó su campaña contra Díaz en 1910, las autoridades de Estados Unidos vieron en él una oportunidad para reemplazar el régimen de Díaz con uno más alineado a sus intereses económicos. Recordemos que el Plan de San Luis es este manifiesto que hace Madero para derrocar el gobierno de Díaz, y esto lo hace mientras está exiliado en San Antonio, Texas, aunque se llamó Plan de San Luis porque fue redactado y fechado en la ciudad de San Luis Potosí, pero la realidad es que Madero lo escribió mientras estaba exiliado en Texas, en octubre de 1910, después de escapar del arresto que impuso el régimen de Porfirio Díaz. Y justo hace unos días, o hace unas semanas, dependiendo cuándo escuchen esto, René nos platicaba en el artículo de la semana de White Paper la historia de cómo las familias fundadoras de la cervecería en Monterrey tuvieron que exiliarse igual en San Antonio, Texas, unos años después, cuando los revolucionarios tomaron su fábrica. Si no han leído este artículo, los invito a suscribirse y buscarlo en el archivo histórico. Se llama Revolucionarios dentro de la empresa, una breve crónica de los años en los que la cervecería Cuauhtémoc cayó en manos de los revolucionarios.
Entonces, regresando a nuestro tema, Madero decidió fechar el documento en San Luis Potosí para dar la impresión de que el manifiesto había sido elaborado en México, lo que le daba pues más legitimidad frente a la población mexicana, ¿no? Y San Luis Potosí pues tenía cierto simbolismo importante porque fue donde Madero fue arrestado en junio de 1910 tras su campaña contra Díaz, por lo que usar el nombre de esta ciudad reforzaba el mensaje de resistencia contra la represión porfirista. Así que bueno, estalla la revolución y se vive un periodo de mucha inestabilidad en la década de los 20. Para esta época ya había explotación de recursos en la llamada Faja de Oro en Veracruz, al norte, muy cerca de la frontera con Tamaulipas y San Luis Potosí. Toda la zona de la Huasteca, esa región que por esas épocas patrullaba como militar el después general revolucionario Lázaro Cárdenas, lo cual seguramente ya les dará pistas de por qué en 1938 decreta la expropiación petrolera. Y bueno, durante este periodo, Cárdenas era un militar joven que se había unido al ejército revolucionario y su papel en la región de la Huasteca formaba parte de la pacificación del país tras los conflictos revolucionarios. La Huasteca era una región rica en recursos porque incluía importantes yacimientos petroleros. Era una zona estratégica que necesitaba, por supuesto, seguridad y estabilidad después de la revolución. Su desempeño en estas tareas militares en la Huasteca y en otras regiones lo ayudó a ganar reconocimiento y lo posicionó políticamente, y así es que pudo avanzar en su carrera dentro del ejército y la política. Cárdenas desempeñó varios cargos militares y políticos en las siguientes décadas, lo que eventualmente lo llevó a ser presidente en 1934. Pero bueno, la Huasteca en esta época fue clave para su formación y consolidación como líder militar y político. Si les interesa saber un poco más de este periodo y en general de la historia de la industria petrolera en México, hay un libro muy interesante que se llama El petróleo de México, que lo escribió José López Portillo y Weber, que es papá del expresidente José López Portillo y Pacheco, quien también tiene una fuerte relación histórica con la industria petrolera, que ya platicaremos en los siguientes capítulos. Entonces, a partir de Francisco y Madero, empiezan a cambiar las reglas del juego para los empresarios petroleros. Este expide un decreto en 1912 para cobrar un impuesto especial sobre la producción petrolera y registrar todas las compañías que están operando en el país. Estamos hablando de que un 95% con capital extranjero controlaban el negocio. Ejemplos como el Águila, la Huasteca Petroleum Company y St. Clair. Fluvio Ruiz me habló de cuando el Estado mexicano incursiona en la industria y los inicios de Pemex. El primer intento que hizo el Estado mexicano ya fue en la época posrevolucionaria para ganar el sector, y eso ocurrió en 1915 cuando se creó la Comisión Técnica del Petróleo, el 19 de marzo, curioso, pero fue el 19 de marzo de 1915 cuando se publicó el decreto que emitió el entonces presidente Carranza desde su exilio en Veracruz, en el puerto de Veracruz estaba, y creó la Comisión Técnica del Petróleo dentro de la Secretaría de Fomento, así se llamaba, y estuvo encargada a Pastor Rué, que después jugaría un papel muy importante en la redacción del artículo 27 constitucional en la convención que dio lugar a la Constitución de 1917. Él fue diputado constitucional por el distrito de Tehuacán, Puebla, de donde era originario, ¿no? Entonces ese fue el primer intento. Posteriormente vendría la creación del Departamento del Petróleo, hacia 1919 más o menos, dentro de la propia Secretaría de Fomento. Hay que decir que la Comisión Técnica del Petróleo emitió 2 resoluciones que hoy pueden sonar hasta muy sencillas, pero que al final marcaron la historia petrolera. La primera es que las unidades de pesas y medidas que se utilizaría sería el sistema métrico decimal en la industria petrolera, y que toda la regulación técnica se emitiría en español. Digo, hoy parece casi una obviedad, pero en aquel tiempo pues no lo era, y sí marcó el sendero, ¿no? Entonces se creó el Departamento del Petróleo. Posteriormente se creó ya en los años 20 la Administración General del Petróleo Nacional, ya como un órgano encargado de administrar el sector, y en 1935 se constituyó Petromex, que fue la primera empresa pública mexicana petrolera. Petromex fue la quinta empresa petrolera pública a nivel global. La primera fue la Anglo-Persian Oil Company, creada por Winston Churchill, que se creó para garantizar el abasto de petróleo al Reino Unido, porque Churchill ahí era responsable de la Marina Real y estaban en proceso de sustituir el carbón por derivados del petróleo como combustible en los buques de la Marina. Después se convirtió en BP, en British Petroleum.
También los franceses crearon la Compañía Francesa de Petróleo, que hoy es Total. En América Latina surge Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina, conocida como YPF, en los años 20, y hacia el final de la misma década de los 20, Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia. Entonces, Petromex se creó principalmente para explotar el yacimiento de Poza Rica en Veracruz, al norte del estado. Como les decía, Fluvio Ruiz creció allá y esta fue su experiencia durante esos años. Durante muchos años fue, incluso el eslogan de la ciudad era la capital petrolera de México. Había ya una estación de radio, me acuerdo, yo pasaba mi infancia por allá, en Radio Mundo, que decía transmitiendo desde la capital petrolera de México, Poza Rica, Veracruz. Entonces, así se le había quedado. Hay que decir que para 1920 había alrededor de 80 compañías petroleras productoras en México y 17 explotadoras, y que más del 90% de su capital era extranjero, principalmente compañías de Estados Unidos. En ese entonces, tiene un pico de producción que lo coloca en el segundo o tercer lugar como productor de petróleo en el mundo, tras descubrir la faja de oro al norte del estado de Veracruz. Ante este panorama, en 1938 viene la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas. Como muchas luchas entre el poder económico y político, esto viene al no ponerse de acuerdo en las regalías o impuestos. Y esto se suma al contexto que las empresas petroleras mostraron resistencia para satisfacer las demandas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que agrupaba a los sindicatos de las más de 30 empresas que operaban en el país. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretenda nulificarse por la sola voluntad de las partes o de algunas de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Esto dice la historia, de acuerdo con Fluvio. He tenido la oportunidad de platicar con muchos o con varios historiadores y hay un cierto consenso, incluido también con el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, de que la decisión la toma el general en 14 de marzo de 38, cuando, es conocida esta anécdota, cita a las empresas petroleras para decirles que de acuerdo al estudio que se había encargado a 3 de los principales economistas de la época, don Jesús Silva Gerson entre ellos, que pues sí podían cumplir con las demandas del sindicato. Y en la reunión, el abogado del Águila sostiene o luego pregunta que, pues, bueno, pues tal vez sí esta ocasión, pero ¿qué garantiza que después las peticiones no sean fuera de la realidad? El general responde que no garantiza la palabra del presidente de la República y pues el abogado del Águila comete la impertinencia de preguntar ¿y qué garantiza la palabra del presidente de la República? Entonces, pues, bueno, el general dio por concluida la reunión y hay un cierto consenso, decía Susana, de que ahí se decide la expropiación que ocurre en 1938, el 18 de marzo, como sabemos, y Pemex surge ya como tal en junio de ese mismo año, ya se formaliza la creación de Petróleos Mexicanos con los activos de las empresas que estaban involucradas en el conflicto laboral, quedaron fuera algunas, 5 o 6 empresas que no estaban en el conflicto, ya esas empresas no fueron expropiadas en ese momento, sino que fueron absorbidas paulatinamente por ya entonces Pemex y este proceso terminó al inicio de la década de los 50, si no me equivoco, finales de la década de los 40, pero surge Pemex en junio de 38 con los activos expropiados a estas empresas que sí estaban involucradas en el conflicto y después con los activos que aún mantenía la Administración General del Petróleo Nacional bajo su jurisdicción y los de Petromex. Estamos hablando de más de 30 compañías que terminaron de indemnizarlas en los años 50, cuando finalmente la corona británica, con la llegada de la guerra, suspendió el boicot porque los aliados tenían el riesgo que México surtiera a los nazis de petróleo.
al momento de la expropiación, la mayor parte del capital era británico y no tanto estadounidense. Incluso las compañías, que sí las había, por supuesto, estadounidenses, buscaron el apoyo de Roosevelt, del presidente de los Estados Unidos, que no las respaldó. Y no las respaldó con un argumento muy sensato, muy, yo diría, una razón de Estado. Y es que en ese momento, recordemos, estamos en vísperas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt tenía muy claro que en algún momento Estados Unidos tendría que entrar bueno, que se avecinaba ya el conflicto. Recordemos, ya para entonces había suerte de ensayo que fue el apoyo nazifascista, fundamentalmente a la insurrección franquista contra la República Española, ¿no? Ya, si no me equivoco, también ya estaba por ahí la invasión italiana a Etiopía, condenada por el general Cárdenas puesto. Entonces ya estaba este ambiente prebélico en el aire, y Roosevelt tenía claro que cuando Estados Unidos tuviera que entrar, si acaso fuera el caso, que lo fue, pues necesitaría del petróleo mexicano, tal suerte pues que no era conveniente desde una perspectiva geopolítica y de Estado pelearse con la decisión del general Cárdenas, y no respaldó a las compañías norteamericanas. En sentido contrario, la corona británica sí nos declaró un boicot, que México padeció el boicot de la corona británica a raíz de la expropiación, que era el capital fundamental, y algo de lo que también se habla poco, al no adquirir el crudo, los británicos, sus aliados, fueron países hermanos, Chile, Argentina y Uruguay, quienes compraron parte de la producción del petróleo mexicano. A este momento se le conoce como la Administración Obrera de Pemex, porque el primer año y medio, al final del sexenio de Cárdenas, Petróleos Mexicanos fue dirigido principalmente por los trabajadores, por el sindicato. Y hay que decir que desde la expropiación hasta los 70s, Pemex tuvo como objetivo abastecer al mercado interno de hidrocarburos y derivados. Fue tomando forma como organismo público descentralizado y fueron, pues, muy buenos años para la economía mexicana. Coincide este periodo fundamentalmente con el lapso que conocemos como el desarrollo estabilizador, que es esta larga etapa de crecimiento importante de nuestra economía, promedios de crecimiento que hoy nos harían salivar, ¿no? De 6% del Producto Interno Bruto a lo largo de este periodo, con una inflación muy baja, por eso se conoció como el desarrollo estabilizador. El modelo económico que sirvió como base, como plataforma de esta etapa, es un modelo agroexportador, ¿no? Es un modelo en el cual quizás a los jóvenes les suene inverosímil, pero las exportaciones agrícolas financiaron el desarrollo industrial de nuestro país. También en términos de estrategia industrial se implementó lo que se conoció como la industrialización por sustitución de importaciones. Hicimos un esfuerzo, no bien logrado, pero al menos se hizo el esfuerzo de crear una industria nacional. Incluso hoy se extrañaría, ¿no? Hasta vehículos, autos mexicanos, vehículos automotores de México, produjeron autos, te digo, el que era horrible, el Pacer, un coche espantoso, pero bueno, el American, el Agoto, el Ram, en fin, eran estos esfuerzos de crear también una industria pesada, una industria siderúrgica, y la industria petrolera servía para abastecer estos esfuerzos. La propia industria petrolera como tal, en todo ese periodo, representaba en torno al 1% del Producto Interno Bruto, y los ingresos fiscales provenientes de la industria petrolera no llegaban al 10%. Pero este modelo se empieza a agotar a finales de los 60. La industria petrolera fue creciendo, no solo en su parte de exploración y producción, sino que se crearon los primeros complejos petroquímicos. Se mantuvieron algunas refinerías, se modernizaron otras, y fuimos un país importador neto de petróleo durante 2 años, del 71 al 73. Y aquí un dato muy importante es que en 1973 se dio un parteaguas en el mercado petrolero internacional que beneficiaría a la industria petrolera. Estamos hablando de que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, llevó a cabo un embargo petrolero como respuesta a la intervención militar de Estados Unidos en la guerra del Yom Kippur en apoyo a Israel. ¿Y esto qué hizo? Que los precios del crudo se fueran al cielo. In the Dallas area today, dealers raised prices to more than 40 cents a gallon. ¿Qué pasó? Los países árabes, miembros de la OPEP, decidieron reducir la producción de petróleo y aumentar los precios, lo que provocó una crisis energética mundial.
Esto fue un shock para los países industrializados y un boom para los productores, porque el precio del petróleo, como les decía, se cuadruplicó en menos de un mes. Estamos hablando de que costaba $3 de ese entonces y llegó a los 12. Y esto permitió que se volviera rentable para nuestro país explotar el yacimiento de Cantarell, que se descubre en los 70s, un momento histórico para el sector petrolero. Escuchemos al pescador Rudecindo Cantarell. Todo comenzó cuando vi una mancha en el mar y la volví a ver todos los días cuando iba a pescar. Entonces me llamó la atención y un día fui directamente a la mancha. Vi que salía una enorme burbuja que se extendía en la superficie. Creí que era petróleo. Yo soy de Coatzacoalcos, ¿no? Yo soy además de una familia petrolera. Mi padre fue trabajador, funcionario de Pemex, mi madre es jubilada de Pemex. Entonces yo hice la escuela primaria en una escuela primaria para hijos de trabajadores petroleros, una gloriosa. Artículo 123, Tomasa Valdés, viuda de Alemán, allá en Coatzacoalcos. Y nos llevaron a presentar, recuerdo muy bien, la esposa del ingeniero de Serrano, que era el director de Pemex, a don Rudecindo Cantarell en calidad de héroe nacional. Véanlo, niños, gracias a él tienen esa escuela, casi, donde Rudecindo Cantarell fue a Coatzacoalcos, además, desde Campeche fue a Coatzacoalcos con muestras de lo que parecía y fue zapopote, ¿no? Que brotaba. Recordemos que Campeche pues era una zona más bien de pesca y era muy largo el viaje, eran días. Lo que hoy toma horas, en aquellos años, en los años 60, finales de los 60, pues eran días tomar camino de Ciudad del Carmen a Coatzacoalcos. Muchos de los que hoy son puentes en realidad tenían que atravesar esos ríos por panga. Entonces era muy complicado, un viaje muy largo. Llegó a Coatzacoalcos, ahí lo recibieron. En aquel tiempo Pemex estaba dividida regionalmente en 3 gerencias, la zona norte en Tampico, la zona centro en Poza Rica y la zona sur en Coatzacoalcos. Fue recibido alguien a quien yo tuve pues, el gusto de conocer, mi madre incluso trabajó con él, con el señor Rafael Marquet. Él fue quien acompañó al pescador al departamento de exploración, donde verificaron que era chapopote. Pero lo cierto es que más allá de esta historia, ¿no? Las leyendas que adornan nuestro sendero institucional, lo cierto es que los ingenieros de Pemex ya conocían la existencia del potencial de la sonda de Campeche, pero uno, no parecía rentable a los precios de aquellos años, y dos, no teníamos la tecnología. Nosotros, toda la producción, hasta antes de ir a la sonda de Campeche, toda la producción era en tierra. La faja de oro, como bien dices, que todavía se sigue explotando, las cuencas del sureste, ¿no? Lo que hoy es, por ejemplo, 5 Presidentes, los activos. Entonces, en esa zona sur de Veracruz, Tabasco, la parte sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, la Huasteca, pues ahí se producía el petróleo nacional, y es cuando Pemex decide ir, pero hay un debate interno en el gobierno del presidente Luis Echeverría. Se enfrentaron 2 visiones en la parte final, una que buscaba desarrollar rápidamente el yacimiento de Cantarell, ¿no? Aumentar la producción de manera significativa y de manera acelerada, y otra que era la que prevalecía en Petróleos Mexicanos, de ir desarrollando paulatinamente para no comprometer los recursos futuros. Con la llegada al gobierno del presidente José López Portillo, quien nombró al ingeniero Jorge Díaz Serrano al frente de Petróleos Mexicanos, pues se tomó ya la decisión de acelerar los trabajos de desarrollo en la sonda de Campeche, y es cuando Petróleos Mexicanos empieza a incrementar de manera muy importante su producción. En unos cuantos años quizás se pueda identificar hacia a México en un lapso muy intenso, 1977, 1982, cuando se incrementa, si pudiéramos ver una gráfica, veríamos el brinco, no solo cuantitativo, sino cualitativo, que significó subir la producción y las repercusiones que tuvo eso en la economía nacional, de ser, como decíamos hace unos minutos, en torno al 1% del Producto Interno Bruto en la época del desarrollo estabilizador, ¿no? Las 3 décadas de los 40 a los 70, a convertirse en un sector que representó 12, 15% del Producto Interno Bruto, 45% de los ingresos fiscales y más del 80% de nuestro comercio exterior. Hubo un momento en el que de todo lo que exportaba México, más del 80% tenía un origen petrolero.
En algún momento Cantarell produjo más de 2 millones de barriles por día, representando alrededor del 60% de la producción total de Pemex, lo que generó miles de millones de dólares en ingresos para el gobierno mexicano que se utilizaron en infraestructura y programas sociales. Pero a partir del año 2000, la producción de Cantarell comenzó a declinar debido a que bajó la presión en el yacimiento y también la falta de inversiones en tecnología para explotar el petróleo. Hay que decir que a nivel mundial solo ha habido otros 2 campos más igual de exitosos que Cantarell, uno que está en Arabia Saudita y otro en Kuwait. En los 70s, cuando se da esta expansión de la industria, es cuando llegan las plataformas petroleras a nuestro país. En 1971 se estableció la primera en el Golfo de México, marcando el inicio de la exploración y producción de petróleo en aguas profundas. Entonces, podríamos decir que desde 1977 hasta 1982 fue la parte más intensa de producción, donde en promedio se producían 1.5 millones de barriles diarios y para 1982 alcanza aproximadamente 2.4 millones de barriles diarios. Y después el crecimiento ya fue más gradual hasta el 2004, cuando se alcanza un pico de producción de 3.4 millones de barriles diarios, de los cuales 2.2 millones venían de Cantarell. De ahí la producción ha venido disminuyendo. Actualmente producimos 1.6 millones, que aún sigue siendo un buen número, aunque lo critiquemos. Para dar contexto, un barril de petróleo contiene 159 litros o 42 galones estadounidenses. El precio hoy del barril de petróleo mexicano ronda los $65, es decir, que el crudo exportable vale alrededor de 40 centavos de dólar el litro, unos 8 pesos por litro. El litro de gasolina hoy está sobre 24 pesos, del cual existen unos prácticamente 6 pesos del IEPS, este impuesto especial sobre producción y servicios, y a ese subtotal hay que agregarle el IVA de 16%. Es decir, un litro de gasolina magna hoy, quitando impuestos, vale 14.5 pesos aproximadamente. El valor agregado entre sacar petróleo crudo, refinarlo y transportarlo es de 83% más o menos, considerando los 8 pesos de base. En términos de ingresos, hay que decir que 1.6 millones de barriles diarios representan ingresos por poco más de 100 millones de dólares diarios. Esto es unos 3,000 millones de dólares o 3 billones de dólares mensuales, lo que representa 36 al año. Para dimensionar, hoy 36,000 millones de dólares en una economía de 1.200 millones de dólares, o en inglés 1.2 trillion, representa el 3% del PIB. Para poner en contexto, los Emiratos Árabes Unidos, que son un símbolo del boom del petróleo, producen en conjunto poco más de 3 millones de barriles diarios. Hay cifras que lo ubican entre 3.3 y 3.5 millones de barriles diarios, y es en realidad Abu Dhabi quien concentra el 90% de la producción. Dubái produce apenas poco más de 100,000 diarios. Así que cuando vemos estas cifras y escuchamos todas las críticas a Pemex, vale la pena que nos preguntemos si Pemex es ineficiente o más bien estamos exigiendo demasiado y lo ahorcamos con carga fiscal, sumado a la falta de inversión productiva, al exceso de gasto y, claro, la corrupción dentro de toda esta cadena. De hecho, Fluvio me decía que sabe que 150 países en el mundo quisieran producir la mitad de lo que producimos en México. Ahora, algo importante a destacar es que desde los 70s se dieron cuenta de la necesidad de hacer una reforma fiscal para aumentar los ingresos del Estado, pero cuando encuentran Cantarell, le apuestan a la renta petrolera. Recordemos el ambiente político de esos años, de mediados de los 70, era un ambiente político muy complicado, son los años de la guerra sucia, de la represión, del enfrentamiento del gobierno, sobre todo con los capitalistas, con los industriales de Monterrey, Ignacio de Garzazada. Son, para utilizar la descripción que hacen los italianos, son nuestros años de plomo, son años muy difíciles, muy agitados, y aunque el Estado mexicano ha tenido, y eso es una época, a veces, ¿no?, rasgos autoritarios, lo cierto es que nunca terminó de construir una verdadera autonomía frente a los poderes económicos, y esa falta de autonomía se ha reflejado, sigue siendo el caso, en la ausencia de una estructura fiscal adecuada. Somos un país que hasta la fecha recaudamos poco, 15, 16 puntos del Producto Interno Bruto, por ponerte un ejemplo, una comparación, es el promedio de los países de América Latina es de 21%. En 1992 se expide una nueva ley orgánica de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios. Ahí se definen, digamos, las atribuciones de Pemex en su carácter de órgano descentralizado de la Administración Pública Federal.
Y entonces aquí se permite la participación privada en actividades de la industria eléctrica y en la exploración y en la producción de petróleo. Aunque Pemex continúa siendo la entidad estatal que controlaba los recursos, se crearon 4 subsidiarias que hoy permanecen, pero se permite la creación de empresas privadas para la generación de electricidad. Y hay que decir que durante décadas, Pemex estuvo sujeto a aprovechamientos sobre rendimientos excedentes. ¿Qué quiere decir esto? Así le llamaron, pero déjenme les explico. Que si el precio del petróleo rebasaba el precio con el que definirían el presupuesto de egresos, el diferencial se iba a la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, si el precio con el que se había hecho el presupuesto eran $10 por barril y el precio llegaba a 15, esos $5 de diferencia no se los quedaba a Pemex. Además, una época tuvo que pagar por derechos no obtenidos. ¿A qué me refiero? Que si el presupuesto se hacía pensando en un volumen de producción de 2 millones de barriles diarios y la producción al final era, por ejemplo, de 1.800.000 barriles, o sea, menos a lo estimado, esos 200.000 faltantes que no produjo tenía que pagar el derecho adicional. Entonces, díganme si no todo esto obviamente afecta a la petrolera. Petróleos Mexicanos, desde el sexenio de Ernesto Zedillo, le entregó al fisco mucho más que su rendimiento de operación. Y eso era por definición. No solamente el problema ha sido cuánto ha pagado Pemex, cuánto pagaba de impuestos y derechos, sino cómo lo hacía. Durante 20 años, Pemex pagaba impuestos diarios, semanales y mensuales. O sea, eso no lo resiste nadie. En cada ley de ingresos se establecía un párrafo donde se decía cuánto tenía que pagar Pemex de derechos todos los días, así tal cual. Todos los días, cada semana, cada mes, se hacían ajustes, ¿no? Entonces, pues eso metía a Pemex en problemas de flujo de efectivo evidentes. Para 2008, con el descenso en la producción petrolera, viene la reforma energética con el presidente Felipe Calderón. Ya que esta es la reforma más importante en esta materia desde 1938, cuando se nacionalizó la industria petrolera. Hoy quiero compartir con ustedes algunos de los beneficios que tendrá esta reforma. Primero, tal como lo propuso el Congreso en abril, Petróleos Mexicanos no se privatiza. El petróleo es emblema de la soberanía nacional y ha sido vital para el desarrollo de México. Lo que buscamos desde el principio, cuando presenté la iniciativa, es precisamente fortalecer a Pemex como una empresa pública que es y seguirá siendo solo de los mexicanos. Así fue aprobado por los legisladores con pleno respeto a lo que manda la Constitución y a lo que exige el pueblo de México. La reforma asegura que los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de nuestro petróleo. Segundo, la reforma permitirá a Petróleos Mexicanos fortalecer sus capacidades de exploración y extracción de petróleo y de gas natural. Ahora Pemex tendrá mayor capacidad para extraer estos hidrocarburos que tiene nuestro país, particularmente en aquellas zonas de muy difícil acceso, como en la cuenca de Chicontepec o en los yacimientos transfronterizos o en aguas profundas del Golfo de México. Ello nos permitirá aumentar nuestras reservas de hidrocarburos y también la producción de petróleo y de gas en beneficio del país y de todos los mexicanos. Gracias a la reforma, se logró también avanzar en temas muy sensibles para la operación de Pemex. La empresa podrá ahora disponer de mayores recursos, de excedentes provenientes de sus propios ingresos, a fin de contratar las tecnologías más avanzadas y explorar con ello nuevos yacimientos y campos de petróleo. También contará con la autonomía suficiente para decidir en qué proyectos invertir y tendrá un esquema de contratación más flexible y más eficiente, como lo tienen las principales empresas petroleras del mundo, y ampliar así su capacidad de operación y realizar las grandes obras que Pemex requiere. Se modificó también la composición del Consejo de Administración, se creó la figura de consejero profesional. Yo tuve el privilegio de ser parte de ese consejo, en tanto consejero profesional, y se mantuvo la participación, eran 6 representantes del gobierno y 5 del sindicato, era un consejo de 15 miembros, ¿no? Entonces, eso fue un primer intento porque no existió el suficiente acuerdo para ir más allá. Después vino la reforma, primero a nivel constitucional de 2013, que es así la reforma que va a modificar de manera sustancial. Yo diría que esta reforma puso fin a la tendencia histórica de aproximación del Estado al sector, que inició, como platicamos, con la creación de la Comisión Técnica del Petróleo. La energética es una de las reformas más trascendentes de las últimas 5 décadas que ayudará a México a enfrentar con éxito los retos del siglo XXI. Es una reforma que mantiene y asegura
la propiedad de la nación sobre Pemex, CFE, los hidrocarburos y la renta petrolera, al tiempo que abre nuevas oportunidades para el país. Con esta reforma se abren espacios a la participación privada en todos los eslabones de la industria petrolera. Entonces, se podían dar las asignaciones otorgadas a Pemex o empresas privadas nacionales e internacionales. Ahora se convierte en empresa productiva del Estado. ¿Qué significa esto? Además de que las paraestatales tienen objetivos sociales o de servicio público, mientras que las productivas del Estado están más enfocadas en la eficiencia y en la rentabilidad. En el caso específico de Pemex, claro que tiene una contribución social sumamente relevante. Estamos hablando de hospitales, escuelas, bibliotecas, carreteras, caminos, etc. Entonces, digamos que tiene pues esta doble vocación de pública y privada. Hubo la mala conjunción de que cuando entró en vigor la reforma plenamente, que fue en 2015, recordemos, la constitucional fue en diciembre de 2013, la legislación secundaria se aprobó en el verano de 2014 y entró ya en vigor en el año 2015, justo, casi como, yo diría, si ves, casi como castigo divino. Se cayó el precio del crudo al mismo tiempo que el régimen fiscal que surgió de la reforma en 2014, la legislación secundaria, establecía límites de deducción ya como proporción del valor del crudo. Entonces se dieron los peores escenarios porque disminuyeron los ingresos, por un lado, de los mexicanos con la caída de los precios y al mismo tiempo Pemex pudo deducir menos para el pago de derechos e impuestos y paralelamente perdió buena parte de su patrimonio ecológico. El resultado es que 2015 ha sido el peor año para Petróleos Mexicanos en su historia, que se registraron pérdidas por más de 700,000 millones de pesos. Entonces, ese es el peor año, ahora que se habla mucho del peor año es 2015. Entonces, tan es así que en 2016 se tuvo que, por decreto, modificar el régimen fiscal y ya después, a partir de 2017, ya se estableció en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos una serie de ajustes para no hacer tan pesado. Y bueno, el siguiente hito en la historia de Pemex se da en la administración del expresidente López Obrador con la modificación de la política petrolera. Que es el rescate de la empresa pública más importante de nuestro país. Es una de las empresas más importantes del mundo en el sector petrolero. Cambió la política petrolera, pero no cambió ni el diseño institucional ni el marco jurídico. Entonces, se dieron toda una serie de fricciones de las que fuimos testigos, ¿no? Se judicializó la política pública, por un lado, y además se cambiaron también las condiciones de inversión que se habían planteado a las empresas, ¿no? Entonces, creo que vivimos en un proceso o vivimos unos años de mucha incertidumbre institucional, para decirlo rápidamente, y eso es lo que esperamos que se vaya corrigiendo en la presente administración. Así que altas y bajas hemos visto a lo largo de la historia de la petrolera. ¿Han sido a causa de sus directores o es cuestión de las circunstancias y la estructura? ¿Qué opinan? Déjenos sus comentarios. El problema ha sido, sobre todo desde la crisis de 82, la ausencia de autonomía de gestión y presupuestal de Petróleos Mexicanos, donde más allá de las capacidades y las voluntades de los directores de Petróleos Mexicanos, pues se termina imponiendo, ¿no? Esta lógica mucho más en función de las necesidades fiscales del Estado que del crecimiento de la industria, ¿no? Entonces, eso ha acotado mucho los márgenes de maniobra de los directores de Pemex, al menos en los últimos 40. El petróleo, sin duda, ha sido por mucho una de las industrias más importantes de nuestro país. Ha sido foco de choque y pasiones y ha sido uno de los principales temas en la agenda de varios presidentes, incluyendo a Lázaro Cárdenas, José López Portillo, Calderón, Peña Nieto y López Obrador. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Ahora también parece serlo de Claudia Sheinbaum. En los próximos capítulos continuaremos analizando su evolución, cómo está conformada, sus cifras y entender el establecimiento y funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo. Acompáñenme en el episodio de la próxima semana en el que hablaremos de las subsidiarias de Pemex, cómo funcionan, qué están haciendo bien, dónde hay áreas de oportunidad, qué pasaría si separaran a Pemex Exploración y Producción, que es la joya de la corona. Y recuerden que nos ayuda mucho que nos dejen sus comentarios, que le den like al episodio, que le den seguir al canal de White Paper en las diferentes plataformas de podcast y por supuesto que lo compartan.
Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.